Y ahora vamos a conversar, queridos amigos, con Urpi Torrado. La señora Urpi Torrado es gerente general de Datum Internacional. Datum Internacional la fundó su padre, su señor padre, que está un poco delicado de salud, a quien conozco hace muchos años, y que fue objeto de alguna acusación de parte del expresidente Alan García Pérez. Más allá de eso, vamos a conversar por la última encuesta a nivel nacional que ha realizado esta entidad, prestigiosa entidad, que Datum Internacional. Y vamos a darle la bienvenida porque tengo la ficha técnica. Antes que nada, ¿cómo está usted, señora Torrado? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Vamos a mostrar algunos resultados, ¿no es cierto? Claro que sí. A partir de esta que se llama segunda vuelta. La ficha técnica que tengo, y la tengo que dar por ley, que esto es una información obtenida de la coyuntura política, económica, social y electoral. Hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. También la cobertura fue a nivel nacional, 1.200 encuestas efectivas, encuesta personal es la técnica utilizada cara a cara en hogares, la selección aleatoria de personas, la metodología, y acá se describe, el muestreo, la población objetivo, 20.382.000, el margen de error más menos 2.8, con un nivel de confianza de 95%, representatividad 90.9%, tasa de respuesta 72.6. Miren, tengo que dar todo estos detalles por ley porque si no me multan. Publicación 22 de abril de 2016. Es decir, calentita nomás, salió del horno. Así es. A ver, vamos a ver. Usted me dice que nos ha traído unas, para que la vaya explicando, unos gráficos. No sé si producción tenemos listos los gráficos para que la señora Torrado lo vaya explicando el resultado de esta encuesta que se ha llevado a cabo. Igual podemos irlo comentando. Ya, a ver. O sea, esta es la primera encuesta que hacemos post el 10 de abril, post primera vuelta. Igual hemos hecho un comparativo de cómo ha ido evolucionando la intención de voto desde las mediciones que hacíamos previos a la primera vuelta, que finalmente son en un escenario hipotético porque no se sabía quiénes eran los candidatos que iban a pasar. Correcto. Y ya esta medición es la primera que le pide a los electores, este es el escenario definido por cuál va a votar. Y lo que hemos encontrado es un empate técnico entre ambos candidatos, es decir, Keiko Fujimori a partir de los votos alcanzados en primera vuelta crece unos puntos más hasta llegar a 40%, y PPK, a pesar de que había tenido una menor votación, también logra captar la mayor parte o más de la mitad de los votos de los otros candidatos que quedaron fuera, igualando en porcentajes. Hay una diferencia de 0.7, pero como vemos el margen de error es 2.8, por lo tanto ambos están en el empate estadístico. En el empate. Así es. Dividiéndose de alguna manera el país, el norte y el centro del país son las plazas que gana Keiko Fujimori, y en contraparte el Lima y el sur del país son las plazas que gana En el oriente PPK. peruano, ¿qué prevalece? ¿El apoyo a Keiko o el apoyo a Kuczynski? En el oriente... Hablando de Oriente, Loreto, Amazonas, sí. Madre... La muestra, no hemos presentado los resultados del Oriente porque son pequeños, por lo tanto tienen un mayor margen de error. Ajá, o sea, hoy en la encuesta parecen bastante pegados los dos. Ya. Por lo tanto, creo que, digamos, en términos... Muchas han priorizado entonces los dos, tanto norte y sur, o sea, en esos extremos. Sobre todo es donde vemos que hay una diferencia a favor de, en el norte y en el centro de Keiko Fujimori, y en el sur y Lima, una diferencia a favor notable. ¿Y en relación con las encuestas anteriores, han encontrado variaciones? Con las encuestas antes de la primera vuelta. En realidad la última encuesta que nosotros publicamos ya había un empate estadístico entre los dos. Hubo un momento en que PPK sí le sacaba una ventaja importante a Keiko Fujimori. Para saber cuánto incrementa, ¿no?, su nivel digamos, de apoyo electoral, porque Keiko tenía casi 40 al 39 cuando se ha cerrado la primera vuelta, y Kuczynski 20, ¿no? Sí, pero eso es en voto válido. Ya, ajá. ¿No? Esto de aquí, si lo pasáramos a voto válido, sería más o menos 50-50. ¿no? Ahí estamos viendo algo en pantalla, ¿no? No sé si los televidentes pueden observar. Usted lo puede ir... Sí, lo primero que vemos es, el primer cuadro es el resultado obtenido con
sumado y restado el margen de error, es el más menos 2.8, de manera que podemos ver que cualquiera de los dos candidatos podría tener o su votación máxima o su votación mínima, y por eso es que no podemos decir que en este momento esté ganando uno u otro, porque ambos están... O sea, en otras palabras, es un empate técnico. Es un empate técnico claramente ¿Cuánto definido. tiempo dura ese empate técnico? Todo depende de los candidatos. Mire, nosotros estuvimos analizando la primera vuelta del año... de la segunda vuelta, perdón, del año 2011, y ahí comienza con un empate, luego se abre el empate y hay una diferencia a favor de Keiko Fujimori donde prácticamente toda la campaña, y en las últimas 2 semanas nuevamente se cierra la brecha y se cruza y termina ganando Ollanthumala en el 2011. Por lo tanto, nada está dicho, esta es una primera foto de inicio. A veces nosotros los ciudadanos comparamos las encuestas, ¿no? Una encuesta que daba, por ejemplo, de una empresa distinta a la suya, pero que dentro del rubro, que decía 44 Kuczynski, ¿no? Y 41 en la segunda vuelta. Luego salió otra encuestadora que decía, no, Keiko está en 43 y el otro está en 42, algo así. Entonces, de todos modos había una proximidad. Esas pequeñas diferencias, usted que es la experta, ¿a qué se debe? Yo creo que a 2 cosas. ¿La forma de medición, sí, la metodología? A 2 cosas, y es interesante aclarar, porque creo que mis colegas no han hecho, digamos, no han hecho lo suficiente para aclarar el tema. Para empezar, una es encuesta, un resultado, y el otro es un simulacro. Entonces ya de por sí son 2 metodologías no comparables. Mientras uno es voto declarado, el otro es cédula. Esa es o sea, no se podrían poner las dos frente a frente para poder cotejar porque son metodologías distintas. Así es. Es como si pusiéramos pues una papa blanca y una papa amarilla. Claro. O sea, sí, los dos son papas, pero son diferentes, sí, son tienen diferente sabor, buen ejemplo, se cocinan en diferentes correcto. platos. Y eso es una cosa. Y lo otro es que así fueran los 2 encuestas o los 2 simulacros, ambos están dentro del rango del empate técnico. Lo que pasa es que en ambos casos la distancia es, digamos, es mayor, ¿no? O sea, en el caso de 41-44 hay una diferencia de 3 puntos. No sé si era 41. Ahora, en esta segunda vuelta, con un punto se gana. Con un voto. Un voto, mejor dicho, con un voto, ¿no es cierto? Sí, con un voto claro. Lo que pasa es que si bien con un voto se gana, tendríamos que hacer prácticamente, no sé, un censo para poder determinar. Ahora, de acuerdo a la experiencia que tiene su empresa. Las encuestas no tienen esa exactitud, y pensar que nosotros en este momento estamos en capacidad de predecir qué es lo que va a pasar, no es así. Lo que ustedes pueden hacer es aproximaciones con pronósticos. Así es, vamos viendo cómo va la tendencia. Claro, o sea, claro. Cómo van. O sea, ustedes van haciendo fotos instantáneas de cada momento, cada semana, ¿no? Hasta cómo se desarrolla. Y cuando ponemos todas las fotos juntas se convierten en una película. Exacto. Y vemos cómo va la secuencia. Y cómo es la serie, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, los actores son particularmente, vamos a decir, interesantes, ¿no? Porque no provienen, digamos, de la vieja guardia política del Perú. Son Keiko Fujimori, bueno, no es que ha sido evidentemente parte del gobierno de su padre, pero no es que ha tenido armado un partido, o mejor dicho, como ella lo dice, durante 6 años he venido armando el partido, ¿no? En el caso del señor Kuczynski, si bien es cierto, tiene una larga experiencia de gestión, muchos años, él también forma un partido a última hora, porque Peruanos por el Cambio es un partido, vamos a decir, de última hora. No tiene los años del APRA o del PPC o de Acción Popular. Este fenómeno es un fenómeno extendido en América Latina. Le pregunto esto porque a muchos nos sorprende lo que está pasando en el Perú, que 2 expresidentes han quedado rezagados, uno perdió su partido ya prácticamente, al punto que una de sus más cercanas colaboradoras ha sugerido que se convierta en un instituto de educación, no sé qué, imagínense que un letrero que diga Instituto de Educación Superior Perú Posible, una cosa de loco, ¿no? Pero en fin, a ese nivel se está haciendo la propuesta. Bueno, yo creo que es un fenómeno que se está dando en muchas partes del mundo. O sea, no nos olvidemos qué está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump. También, si bien está presentando una candidatura por el Partido Republicano, es una persona que... muy sui generis también. Que no viene de una trayectoria política, ¿no? No es un... No sé, claro. ¿no? Es un empresario duro, sí, de los duros. Y si vemos otros países, España, por ejemplo, sucede lo mismo, ¿no? Si bien el PCOE y el PP, que son los 2 partidos tradicionales... Pero acaban de surgir otras. Acaban de surgir Ciudadanos y Podemos como 2 agrupaciones nuevas, en el mismo fenómeno que se han convertido en interlocutores válidos.
y en dos fuerzas políticas que en o sea, que han impedido y bloqueado formar, ¿no es cierto? Así es. Gobierno. Así es, ¿no? Siendo minoría, eran los votos que se necesitaban para... Eso puede pasar en el Perú, en el análisis. Vamos a hacer el análisis, ¿no? Porque finalmente es importante hacer el análisis. Este resultado de Verónica Mendoza, ¿es un resultado que genera expectativas o es un resultado circunstancial, ocasional, qué sé yo, no sé? Creo que genera mucha expectativa, va a depender qué haga ella como, digamos, ella como candidata y su agrupación en los próximos 5 años, pero eso ella ya le podría asegurar un futuro político. Pero ella, salvo que ella mantenga un liderazgo, pero usted sabe que en estos casos los que van a ser el protagonista van a ser los que van al Congreso. Los del sí, día a día. No nos olvidemos que Keiko Fujimori no estuvo en el Congreso en estos últimos 5 años. Pero estuvo anteriormente. Pero como lo ha estado... O sea, usted se refiere a que estuvo liderando detrás del... Así es, o sea, durante 5 años ha trabajado para llegar a esta candidatura. Va a depender de qué es lo que haga Verónica Mendoza. O sea, si trabaja los siguientes 5 años para seguir armando y fortaleciendo las bases de su partido y articulando una bancada, probablemente tenga futuro político. Si no es así... surgirán otros líderes dentro de... Y si eventualmente ella, vamos a ponernos retrocediendo un poco el escenario, si lograba esa alianza con Gregorio Santos, ¿no?, que supuestamente se estaba consolidando, pero que finalmente cada uno fue por su lado, ¿ella habría pasado a la segunda vuelta? ¿Con los resultados que se tienen o no? Difícil pronosticarlo. Pero ¿cómo? Santos logró 4 puntos no sé cuánto, según el jurado, sí, y ella claro. 18 y pico. Claro. Sumado, además, lo que sacó Kuczynski. Asumiendo que el electorado de Gregorio Santos hubiera ido totalmente hacia Verónica Mendoza, podríamos suponerlo, pero el electorado de Gregorio Santos, a mí me parece que es un electorado incluso mucho más radical que el de Verónica Mendoza. Cuando vemos, una de las preguntas que hemos hecho es justamente el endose de votos, ¿no? Pero ese electorado radical, ¿no?, que representa el 4% de Santos, el más radical que Verónica Mendoza, aunque dentro de Verónica Mendoza también hay radicales, hay que decirlo, ¿no? Claro, pero son matices de radicales. Claro, pero en el trasvase de Verónica Mendoza, por ejemplo, vemos que hay muchos votantes de Verónica Mendoza que se van hacia PPK. En el caso de Gregorio Santos, se van hacia blanco y nulo, o sea, son mucho más radicales y más antisistemas. ¿Y a dónde se han desplazado? Me imagino que ustedes cuando preguntan y hacen, ¿a dónde se desplazó? ¿A qué vertiente política se desplazaron los que simpatizaban fuertemente con Guzmán y con Acuña? ¿Hacia dónde fueron? ¿Dónde se han diluido? ¿Dónde han recalado, por decirlo de alguna manera? En el caso de Acuña, ya cuando, digamos, sale la candidatura, ya tenía muy poca intención de voto, por lo tanto, digamos, no es que se divida entre muchos, no es el caso de Guzmán, que al ser 18% se divide entre varios candidatos. En el caso de Acuña, principalmente se van a Keiko Fujimori y luego se diluye. ¿Lo de Guzmán? En el caso de Acuña. De Acuña. Y en el caso, como te digo, eran 4 puntos, 2 se van a Keiko Fujimori y los otros 2 Ahora, ¿y se van por qué? ¿Por puro espontáneos o porque coinciden los planes de gobierno? Porque la gente, los planes de gobierno no los ha conocido muy bien. Coinciden en el perfil del elector, ambos tenían electores, es decir, las zonas más populares y sobre todo el norte del país. Ajá. El norte del país ha sido... Donde Keiko ha tenido más fuerza. Ha tenido más fuerza y justamente, digamos, el norte es también quien le ha dado una bancada al partido de Acuña. Pero tomando en cuenta las cifras que ustedes han sacado y en el propio análisis de Datum, ¿no? Tomando en cuenta incluso hechos históricos electorales anteriores, comparando, ¿el elector peruano puede usted ratificar que es volátil o no? Hay un cierto nivel de volatilidad. Hemos hecho hemos tratado en este proceso, porque es muy difícil medir esa volatilidad, hemos tratado de medirlo los últimos 3 meses de la campaña, de enero a fines de marzo, y sí hemos encontrado que, es más, el cambio en el voto a medida que se acerca la elección es mucho más fuerte. Es decir, a inicios de la campaña, 10% nos decía que estaba cambiando su voto entre semana y semana, y terminamos con 30% de gente cambiando el voto. Sin embargo... ¿30%? Sí. Muy alto, ¿no? Es muy alta la volatilidad. Claro. Sin embargo, cuando ya vemos las encuestas una semana antes, y miramos la encuesta del 1 de abril,
que fue la última encuesta que publica Datum, con el resultado que ha obtenido la OMPE, vemos que a pesar de esa volatilidad y que sí hubo cambios en la última semana, los puestos se mantuvieron tal cual. ¿Qué pasó en la última semana? Keiko Fujimori pierde un poco, que es los puntos que gana PPK para distanciarse de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza se mantiene, Alan García se mantiene y Barnechea también pierde un poco a favor de PPK. La gente quisiera saber, ¿no? Porque la están viendo, la están escuchando, dice, pero ¿qué pide el elector peruano? Porque finalmente... en este momento para mí me resulta una disyuntiva, ¿no? Una situación un poco complicada, porque no sé qué es lo que pide el elector peruano, porque hasta hace una semana y media, 2 semanas, nadie ha conocido los planes de gobierno, porque no se han discutido. 30 segundos de un debate, nadie puede conocer nada. O sea, la gente ha votado por simpatía, su voto es emocional. ¿Qué cosa es? El voto es emocional, en general. Nosotros hemos hecho un montón de trabajo para tratar de entender cómo decide el elector su voto y claro, nos dicen, yo quiero que el candidato por el que yo voto cumpla con lo que promete. Y cumpla con lo que promete, no tienes forma de saberlo. Exacto. Antes de votar. Porque si uno no sabe qué está prometiendo. Así es, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros le repreguntábamos a las personas, esto a nivel de focus group. Ajá. Y finalmente llegamos a la conclusión de que lo que la gente busca es que el candidato le genere confianza. Y esa confianza que genera se traduce en que va a cumplir lo que en la próxima semana voy a tratar de demostrar que yo tengo los 2 planes de gobierno, que me alcanzó el acuerdo nacional, ¿ya? Tanto de Keiko Fujimori como de Kuczynski. Y en los últimos días yo he estado tratando de cotejar, ¿ya? Por eje central de cada uno de los planes. Y tomando en cuenta las últimas declaraciones. Y he leído, fácilmente uno lee porque lo llega a comparar, y con lo estoy escuchando, algunas cosas no están en el plan de gobierno. Las que están diciendo en este momento no están en los planes de gobierno. O sea, se les está ocurriendo en el camino, ¿no? Y de acuerdo a la efervescencia del pueblo dice, allá, elimino 24/24. No, el otro, no lo puede. Entonces, esto crea una confusión en el lector tremenda, porque no figura. Yo he leído y eso no está, esos temas no están. Bueno, hoy... la seguridad general, ¿no? Pero en esos temas no. En la columna de Enrique Castillo en Gestión, decía que precisamente están empezando a surgir producto de ganar votos. Nuevas propuestas. Nuevas propuestas y propuestas populistas y pasa que un lado lo propone para que el otro lo critique y al final quien pierde es el Perú, ¿no? Es lo que él decía. Y la pérdida es fuerte, ¿eh? Porque si se trata de elegir la próxima autoridad en los próximos 5 años, esta situación no es, digamos, buena para la democracia. No sé usted qué opina al respecto. Precisamente, ¿no? Usted es peruana, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya, por Urpi es usted peruana. Es Su paloma papá es quechua. español. No, un saludo para Manuel Torrado, por si acaso, lo conozco hace muchos años. Me dice que en la columna de... Acá está. Ahí está. La encuesta de Datum y las antipropuestas. Acá está. Percepciones, ¿no? Esta es la de Enrique Castillo, ¿no? Sí. Se van a ver, voy a dar un resumen nada más. Si se van a esmerar así en hacer antipropuestas, uno de ellos va a ganar de todas maneras, pero a partir del 28 de julio del 2016 el Perú va a perder. Pronóstico reservado, ¿no? Evidentemente. Muy bien, nos quedan pocos minutos. ¿Cuándo sería la próxima encuesta para tomar nuevamente el pulso de... Los primeros días de mayo. Deberíamos salir a campo en 2 semanas prácticamente. Pero, ¿esta campaña usted cree que va a ser satánica? Vamos a decirlo de alguna manera, porque la anterior sí fue muy dura, ¿no? Bastante insulto. La primera vuelta fue muy dura. Creo que igual en esta segunda campaña lo que se ve es un país que está polarizado entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también polarizado en el sentido de que si vemos el mapa del país, norte, centro un color, sur, Lima otro color. Si vemos a nivel por niveles socioeconómicos, vemos que los niveles A, B y C tienen un voto y el D y el E y las zonas rurales del país tienen otro voto. Aunque también se ha diversificado en poblaciones muy de concentración popular muy fuerte, ¿no? En San Juan del Lurigancho, que es el mayor grueso en Lima del electorado, hay hasta 3 corrientes bien marcadas. Unas profujimoristas,
otras pro Alianza para el Progreso y otras pro Kuczynski, Así es. también marcadas. Y eso va a hacer que, digamos... Y las alianzas, nos quedan 2 minutos, y las alianzas van a ser... Las alianzas a los peruanos no les gustan. No les gusta, ¿no? Tanto cuando medimos la alianza APRA-PPC, la gente se oponía, aún así se dio y vimos ya el resultado. Y luego aquí hemos preguntado, no directamente por alianzas, pero hemos preguntado si la gente piensa que los candidatos deberían de apoyar a algún candidato o si seguiría la recomendación de su candidato. ¿Y qué dicen? La gente dice que no. No. Por eso que el mensaje de muchos partidos que han quedado casi fuera del escenario es: dejaremos en libertad al elector, a nuestros militantes. Así es, eso es lo que la gente quiere, que los dejen en libertad y ellos van a buscar el candidato que... Y ojalá que los medios contribuyan al debate programático. Y que los medios no sean un partido político también, porque ese es el gran problema también, que no es una autocrítica al gremio. No, déjense no, porque si no confunden al electorado, si cada uno va a tomar. Por ejemplo, yo en este momento quisiera preguntarle a la señora Urpi Torrado por quién va a votar, pero para mantener el equilibrio no lo voy a preguntar. ¿No es cierto? Tenemos que mantener nuestra ponderación, nuestro equilibrio, para que los ciudadanos voten con la mayor y absoluta libertad. Queridos amigos, gracias señora Torrado, saludos a su señor padre, por favor, de parte mía. Gracias. Y queridos amigos, tenemos que seguir analizando este proceso del balotaje, porque nos va a traer muchas sorpresas y ojalá positivas para nuestro país.